Hola amigos radioactivos, mi nombre es Miguel Sarmiento. La columna vertebral suele radiografiarse por separado, es decir, los segmentos cervical, dorsal y lumbar aparte. Pero en ocasiones nos suelen solicitar que radiografiemos los segmentos cérvico-dorsal y dorso-lumbar en una sola película y con una sola exposición, para evaluar las curvaturas anormales que puedan presentar, llamadas también escoliosis. Es por eso que vamos a utilizar filtros de luz para mejorar la imagen de la columna cérvico-dorsal y dorso-lumbar. Si quieres saber cómo se los utiliza, acompáñame. Cuando realizamos la exposición, nos encontramos con esta imagen, donde vamos a encontrar segmentos de la columna que son perfectamente visibles, seguidos por segmentos que están sobreexpuestos. Esto es debido al distinto espesor que tiene cada segmento de la columna, además de los distintos órganos y estructuras que se anteponen a la columna, lo que provoca que la radiación se absorba de manera diferente. Para poder homogeneizar el haz y que vaya uniformemente a la película, se han diseñado distintos tipos de filtros, cuyo fin va a ser que el haz llegue con distinta intensidad de acuerdo al segmento que estemos estudiando. Actualmente los equipos más modernos tienen consigo ya programas que tienen la función de realizar tomas separadas de la columna vertebral y unirlas digitalmente, obteniendo imágenes de altísima calidad y muy fidedignas. Pero esto no es la realidad de todos, porque muchos servicios todavía siguen trabajando con el sistema de película pantalla, con los procesadores automáticos o en algunos casos con los procesadores todavía manuales haciendo uso de químicos. Es por eso que para estos casos vamos a utilizar filtros de luz, cuya función va a ser poder filtrar la luz de las pantallas y poder permitir evaluar de mejor manera y obtener imágenes de muy buena calidad de los segmentos que estén sobreexpuestos en la columna vertebral. Inicialmente este método fue descrito en el libro Técnicas Radiológicas Convencionales, la guía práctica, escrito por Antonio de Oliveira Neto y Geselso Rodríguez Chagas, ambos brasileros. Ambos autores recomendaban el uso de papel que se colocaba de igual forma en las pantallas para las proyecciones dorsales, en las proyecciones antero-posterior y oblicuas. Personalmente utilicé esta técnica, pero me di cuenta que la imagen resultante salía con un artefacto, producto de la irregular densidad que contiene el papel. Ustedes pueden comprobarlo si colocan una hoja trasluz y verifiquen la imagen que les resulta. Es por eso que he modificado esta técnica y he sustituido el papel por el uso de películas radiográficas que no están en uso, vale decir películas radiográficas veladas. Estas se colocan en la parte superior del chasis que vamos a utilizar, que mayormente va a ser de la medida de 35 por 43 centímetros. El tamaño del filtro que vamos a utilizar va a variar desde los 8 hasta los 18 centímetros, variando de 2 en 2 cada uno, que es la medida que les recomiendo. Vale decir de 8 centímetros, de 10, de 12, 14, 16, 18 centímetros como máximo. Y se va a utilizar de acuerdo al criterio que cada uno tenga, pero basado en la siguiente explicación. Este es el cuerpo humano. Si lo colocamos en lateral, vemos que la región cervical es la que menos espesor tiene y que tanto el tórax como el abdomen tienen casi el mismo espesor. Pero esto no quiere decir que absorban la misma cantidad de radiación. Retirando la piel, vemos que en la región cervical hasta más o menos la dorsal 4 solo encontramos músculos y vasos sanguíneos. A partir de la dorsal 4 hacia abajo encontramos estructuras macizas como el corazón, el hígado, los intestinos y los demás órganos que se alojan en el abdomen. De esto deducimos que la región cervical hasta la dorsal 4 absorben la misma cantidad de radiación y que a partir de la dorsal 4 hacia abajo, vale decir hasta la lumbar 5, absorben la misma cantidad de radiación. ¿Cómo vamos a determinar el tamaño de filtro que vamos a utilizar? Si vamos a radiografiar la región cérvico-dorsal, vamos a ayudarnos con una regla y vamos a guiarnos por el meato auditivo.
De allí vamos a palpar primeramente la cervical 7, que tiene la apófisis espinosa más prominente. De allí vamos a palpar una por una las apófisis hasta llegar a la dorsal 4, y allí vamos a determinar el tamaño de filtro que vamos a utilizar. Vamos a filtrar la parte y tenemos como resultado esta imagen. Si ustedes pueden valorar, tenemos acá perfectamente visible la columna dorsal y la columna cervical, perfectamente visible y con una sola toma y en una sola película. En la columna dorsolumbar aplicamos lo mismo, ubicamos la cervical 7 y de ahí vamos a palpar hasta llegar a la dorsal 4. Colocamos el filtro y hacemos la toma radiográfica y vemos cómo filtra de perfecta forma las primeras dorsales y permite ver el resto de las dorsales y las lumbares con un buen contraste y una buena densidad. Para la proyección lateral de cérvico-dorsal, el filtro solamente tiene que colocarse en las cervicales y vamos a poder hallar la medida simplemente ubicando la cervical 7. Una vez que hemos determinado la región, colocamos el filtro, hacemos la exposición y tenemos como resultado esta imagen donde vemos claramente visible la región cervical. Esta región no es perfectamente visible porque aquí se encuentran los hombros, pero a partir de allí vemos las demás dorsales perfectamente visibles. Esta proyección nos permite ver toda la columna a excepción de la primera y la segunda dorsal. Para la región dorsolumbar, yo les recomiendo que tomen primero la primera proyección en anteroposterior. Una vez que tengan la imagen, ubiquen dónde están los ángulos costodiafragmáticos. A partir de allí realicen la medición y determinen el tamaño de filtro que van a utilizar. Una vez que tengan el tamaño de filtro determinado, colóquenlo en el chasis y realicen la exposición. Y tenemos acá la imagen donde puede verse claramente las dorsales y las lumbares. Ya en el cuarto oscuro tenemos aquí al chasis, que está cargada ya con una película que no ha sido expuesta. Acá tenemos al filtro que hemos escogido previamente de acuerdo a la medida. Levantamos la película y por debajo colocamos el filtro haciendo que choque con la parte superior del chasis. Colocamos por encima la película, cerramos el chasis y ya lo tenemos listo para trabajar. Si vamos a tomar la columna cérvico-dorsal en anteroposterior, el borde superior del chasis tiene que estar a nivel del meato auditivo. En la columna dorsolumbar, tanto en la proyección anteroposterior como lateral, el borde inferior del chasis debe estar a nivel de las crestas ilíacas. Algunas recomendaciones que yo les puedo dar son que realicen primeramente la proyección en bipedestación, porque estas proyecciones van a valorar el ortostatismo de la columna, vale decir el alineamiento de la columna. Seguidamente utilicen chasis grandes, vale decir la 35 por 43 centímetros para que puedan involucrar la mayor cantidad de estructura. Seguidamente estas proyecciones háganlas a una distancia de mínimamente de 1,80 m o 2 metros. También en estas proyecciones, por favor no colimen, tiene que verse siempre la región de los hombros en la columna cérvico-dorsal y la región de la pelvis o las crestas ilíacas en la región dorsolumbar, porque de existir algún tipo de escoliosis, el alineamiento de las caderas, de las crestas ilíacas o de los hombros va a ser un dato muy importante. Finalmente, utilicen factores eléctricos altos. Este método que les acabo de mostrar tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas podemos decir que tiene una fácil realización, como se han dado cuenta, no es muy difícil de aplicar, además que tiene un bajo coste. Entre las desventajas podemos citar que estos filtros solamente filtran la luz de las pantallas y no así la radiación, por lo cual la dosis al paciente va a ser la misma. Y finalmente, una desventaja que puede ser relativa es que hay una línea que va a interrumpir abruptamente la imagen, pero sería la única desventaja que es relativa en contraposición y la facilidad que tiene de demostrar la imagen de la columna vertebral. Esto es Radioactivos y aquí todos aprendemos.